Buenas, mi nombre es Orely Judith Mejía. El día de hoy les voy a hacer un breve resumen sobre las respuestas de los videos analizados y realizados en el trabajo. Primer video es la muerte de un trabajador cuando iba camino a su trabajo. Primera pregunta, defina qué es un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Pregunta número 2. ¿Qué significa causa o con ocasión del trabajo? A causa del trabajo implica que el evento, como un accidente, es directamente provocado por las tareas que el trabajador realiza. Por ejemplo, si un empleado se lesiona al operar una máquina, se considera que la lesión ocurrió a causa del trabajo. Con ocasión del trabajo. Esta expresión se refiere a eventos que, aunque no sea directamente causado por las actividades laborales, suceden en el contexto del trabajo. Por ejemplo, un accidente que ocurre mientras un trabajador se desplaza al lugar de trabajo también puede considerarse con ocasión del trabajo. Pregunta número 3. De acuerdo con la Ley 1562 del 2012, ¿cuál es la definición legal de accidente de trabajo y qué eventos adicionales se consideran también accidentes de trabajo? Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión y que se produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera de las horas de trabajo. Igualmente, también se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte sea suministrado por el empleador. También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual manera, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas y culturales cuando se actúe por cuenta o representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en mismo. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la importante determinación si fue o no fue accidente de trabajo? En el momento de la investigación, revisaron que en la 1562 de 2019, en el artículo 3, está relacionado con accidentes y se dieron cuenta que no está relacionado con un accidente de trabajo. Pregunta número 5. Si un trabajador es contratado por la empresa para desempeñar sus funciones en una ciudad diferente a la que vive, en ese momento, decide aceptar y en el traslado por vía terrestre a esa nueva ciudad le ocurre un accidente, podría ser considerado un accidente de trabajo. Justifique su respuesta. La respuesta es no, porque no le sucedió en horario laboral ni cumpliendo sus labores asignadas, porque aún todavía no tiene contrato. Establezca cronológicamente lo sucedido, que sucedió en el trabajador establezca cronológicamente los sucesos que ocurrieron en el trabajador del caso y mencione cuál fue la decisión sobre lo sucedido. En el 2015, un hombre que trabajaba en Magdalena fue contratado como maestro de obra para un proyecto en Mina Chocó, por lo cual se trasladó a ese departamento con su compañera permanente. Cuando en Ismina, una mañana a las 7:30 de la mañana, salió de su casa
de su casa hasta su trabajo, el cual quedaba a 4 cuadras de su vivienda. Mientras iba caminando, fue asesinado por unos desconocidos que le dispararon. Tras su muerte, su compañera permanente, que había vivido 11 años con ella, solicitó a la aseguradora que le pagara una pensión de sobreviviente de origen profesional, considerando que la muerte del trabajador se había dado por un accidente de trabajo. En primera y segunda instancia, se absolvía a la ARL del pago de la pensión, pues los jueces que los hechos no estuvieron relacionados con su trabajo. La sala de casación laboral estudió este asunto y mantuvo esta decisión, pues revocó que para un accidente que ocurre en el trayecto de la casa al trabajo o desde el trabajo a la casa se considere laboral. Es necesario que el transporte sea suministrado por el empleador, algo que en este caso no se dio, pues el maestro de obra iba caminando y no era trasladado por un transporte de la empresa. Es decir, en principio el simple traslado de un trabajador por sus propios medios y desarrollado de manera autónoma es un hecho que no es propio de la ejecución de un contrato de trabajo. Si algo ocurre en el camino, no constituye como un accidente laboral. La Corte también señaló que el hecho de que el empleado hubiera dejado Magdalena y se hubiera ido a vivir a Chocó para trabajar en la obra, en nada hace variar las condiciones que se requieren para que un accidente sea laboral. La sentencia también destacó que los hechos que llevaron a la muerte del maestro de obra no ocurrieron en cumplimiento de su función. Video número 2. Culpa del empleador por accidente de trabajo. Pregunta número 1. El cotero desempeñaba de forma exclusiva las labores para las que fue contratado en la empresa. Sí, trabajaba de forma exclusiva para lo que fue contratado. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el mecanismo que utilizó el cotero para desarrollar las labores de pintura designadas y contaba o no con la autorización del empleador para utilizar ese mecanismo? Utilizó un montacargas eléctrico y no contaba con el permiso del empleador. ¿Cuál fue la decisión del juzgado en primera instancia? En primera instancia, el juzgado condenó a la cooperativa y al supermercado a pagar a la esposa y a las hijas menores del trabajador la indemnización plena y ordinaria de perjuicios por el daño causado. Pregunta número 4. Luego de que el supermercado apelara la decisión, ¿cuál fue la decisión del tribunal y cuáles fueron sus argumentos? Respuesta. El tribunal revocó el fallo del primer grado y absolvió las demandas de todas las peticiones. Sus argumentos fueron que no se acreditó la culpa del empleador, que el trabajador desobedeció las órdenes de seguridad y sin autorización utilizó el montacargas para pintar. Pregunta número 5. ¿Cuál es la postura de la sala de congestión laboral sobre el caso? Es decir, ¿qué dijeron al respecto? Respuesta. Que el trabajador al actual fue imprudente al utilizar sin autorización de su empleador un montacargas eléctrico que no cumplían con las especificaciones técnicas para la realización de actividades de pintura. 6. ¿Cuál es la definición de trabajo en altura? El trabajo en altura se refiere a cualquier actividad laboral que se realiza a una altura superior a 1,80 metros 6 pies sobre el nivel del suelo, donde existe un riesgo de caída que podría causar lesiones graves o fatales. Este tipo de trabajo puede incluir actividades realizadas de andamio, escaleras, techos, plataformas elevadas o cualquier otra estructura que implique estar por encima de la superficie terrestre. Pregunta número 7. ¿Qué son los elementos de protección personal y cuáles considera usted que serían los adecuados para la actividad que le fue asignada el cotero? Respuesta. Los elementos de protección son cualquier equipo diseñado para proteger al trabajador de riesgos que puedan amenazar su seguridad
o salud durante el desempeño de sus funciones laborales. En este caso, los EPP designados tenían que ser casco de seguridad, arnés de seguridad, línea de vida, gafas de seguridad, guantes de protección y botas de seguridad. Video número 3. La responsabilidad de empresa en accidente que sufrió un técnico de un cajero. ¿Cuál fue el accidente de trabajo que sufrió el técnico? Respuesta: accidente por la activación inesperada. 2. ¿Cuál fue el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del trabajador? El porcentaje de pérdida de capacidad laboral del trabajador fue de 26%. Pregunta número 3. ¿Contra quiénes presentó una demanda el trabajador y que buscaba que le reconociera? El señor presentó la demanda contra la empresa y sus dos socios para que los condenaran, para que lo pudieran indemnizar. Pregunta número 4. ¿Cuál fue la conclusión de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia respecto si la empresa era responsable o no era responsable sobre lo sucedido con el empleador? Esta incluyó que la empresa sí era responsable de los daños que sufrió el empleado. 5. ¿Cuál fue la conclusión del caso? ¿Se le pagó o no al empleado la indemnización requerida y por qué? Sí le pagaron la indemnización plena por los perjuicios que sufrió, porque se dieron cuenta que la culpa fue del empleador por no identificar los riesgos y no suministrar los EPPs adecuados al trabajador. Defina qué es riesgo. El riesgo se refiere a la posibilidad de que ocurra un evento adverso al que pueda causar daño o bien. Pregunta número 7. Definan valoración de riesgo y comente cuál fue la importancia de este caso. Valoración de riesgo. La valoración de riesgo es un proceso sistemático que consiste en identificar, analizar y evaluar los peligros y riesgos asociados a una actividad, tarea o situaciones específicas. En otras palabras, es una forma de medir la probabilidad de que ocurra un evento negativo, como un accidente, una enfermedad, una pérdida económica y la consecuencia que este evento podría tener. La importancia de este caso fue que la empresa omitió la identificación de los peligros y la valoración de riesgos. Video número 4. La enfermedad laboral de un piloto. ¿Cuál era el trastorno y el origen que padecía el piloto? Respuesta: trastorno de ansiedad y depresión por 2 pruebas que tuvo que presentar. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del piloto? La pérdida de capacidad laboral fue de 100%. Pregunta número 3. ¿Ante qué entidad pidió el reconocimiento de la pensión de invalidez? Él solicitó el reconocimiento a la aseguradora de riesgos laborales. Pregunta número 4. ¿Cuál fue la decisión en primer lugar y segunda instancia del caso? Respuesta: los jueces condenaron a la aseguradora a pagar al piloto la pensión de invalidez. Pregunta número 5. ¿Qué es la Junta Especial de Calificación de Aviadores? La Junta Especial de Calificación de Aviadores es un organismo creado específicamente para evaluar la pérdida de capacidad laboral de los aviadores civiles. Su principal función es determinar si un aviador, debido a una enfermedad o accidente o cualquier otra causa, ha perdido la capacidad para ejercer su profesión de manera segura y eficiente. Pregunta número 6. ¿Le fue reconocida la pensión al piloto? Respuesta: sí le fue reconocida la pensión al piloto. Video número 5. Fatiga laboral por extenuantes jornadas de trabajo por causa que le costó la vida a un operador.
¿Cuál era el puesto de Ricardo en la empresa y cuál era su horario? Respuesta. El puesto era auxiliar de perforación de una máquina y su horario laboral era de 7 a 12 y de 1 a 4. Pregunta número 2. ¿Qué le sucedió a Ricardo a causa de que murió? Otro operario manipuló una palanca y Ricardo sufrió un golpe en la cabeza que le causó la muerte. Pregunta número 3. ¿Qué estableció la fiscalía el día que falleció Ricardo? La fiscalía estableció que los operarios el día que Ricardo falleció no contaban con una certificación en el conocimiento de la máquina y desconocían los protocolos de seguridad. ¿A quiénes tenía cargo Ricardo y qué acción legal tomaron frente a lo sucedido? Ricardo tenía a cargo a su mamá y a sus 2 hermanos. Estos iniciaron un proceso legal para exigir la indemnización por los perjuicios morales y materiales que le causó la muerte al ser querido. ¿A qué tipo de riesgo expuso el empleador a Ricardo y en qué consiste? El empleador lo expuso al riesgo psicosocial, que este consiste en que el empleador lo expuso a largas horas de trabajo que trajeron consigo fatiga y cansancio y fue lo que le causó el accidente. Pregunta número 6. ¿Qué manifestó la Corte Suprema de Justicia al respecto? Confirmó la sentencia y recordó a los empleadores que según los convenios con la Organización Internacional del Trabajo es obligatorio adoptar medidas preventivas encaminadas a proteger a las personas de todos los riesgos que pudieran derivarse de la ejecución. Entre estas está la adopción de periodos adecuados de descanso, especialmente para aquellas que exigen alto grado de concentración y esfuerzo físico. Pregunta número 7. ¿Cuál es su opinión frente al caso? ¿Considera que la jornada laboral extenuante puede ser causal de fatiga laboral y por consiguiente ocasionar un accidente? Sí, porque la fatiga afecta la capacidad de concentración, la coordinación y la toma de decisiones, lo que puede llevar a errores y descuidos peligrosos. Es fundamental que las empresas implementen políticas para prevenir las jornadas excesivamente largas y promuevan descansos adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus empleados. Video número 6. El acoso laboral que desencadenó una enfermedad mental. Primera pregunta. ¿Cuáles fueron las razones del maltrato y el acoso laboral que sufría la trabajadora y quién era el causante del maltrato? La causa de las razones del maltrato era por razones de género y lugar de nacimiento. El causante del maltrato era su jefe, el vicerrector de una seccional de la universidad. Pregunta número 2. ¿A la docente le renovaron contrato de trabajo? ¿Contaba con el permiso del Ministerio de Trabajo? No, a la docente no le renovaron el contrato y tampoco tenían la autorización del Ministerio de Trabajo. Pregunta número 3. ¿Cuál es el propósito que buscaba conseguir con la presentación de la demanda laboral? Esta buscaba el reintegro, el pago de salario, horas extras, prestaciones y los aportes a la seguridad social que había dejado de recibir. Pregunta número 4. ¿Cuáles fueron las conclusiones de la Corte al respecto de este caso? Cuando la discapacidad resulta evidente, le queda prohibido despedir o desvincular el empleado sin el permiso del Ministerio de Trabajo. La Corte concluyó que la mujer sufrió un maltrato laboral que le generó enfermedades psiquiátricas de forma grave. ¿Qué se menciona respecto a salud mental? La salud mental se refiere al bienestar emocional, psicológico, social de una persona. Abarca cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos en nuestra vida diaria. Bueno, y en conclusión, la seguridad y salud en el trabajo es que su implementación es esencial para proteger el bienestar de los empleados y fomentar un ambiente laboral saludable. La seguridad
y salud en el trabajo no solo se centra en la prevención de accidentes y enfermedades, sino que también promueve una cultura de bienestar integral donde se valora la salud mental física de los trabajadores. Muchas gracias.